Buenas amigos, bendiciones. De verdad es un gusto estar compartiendo con todos ustedes nuevamente. Esta ocasión comparto con mi amigo Josías. Hey, de verdad, qué gusto poder estar contigo en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy vamos a hablar, te hemos invitado para hablar del tema tendencia. Durante este año y principio del otro que se ha estado hablando es el tema político y muchos nos estamos preguntando esa pregunta: ¿por quién debo votar? Y venimos acá y te hacemos la pregunta: ¿qué debe o cuáles aspectos debe un cristiano tomar en cuenta a la hora de votar en estas próximas elecciones? Bueno, me encantaría dar una respuesta bíblica a esa pregunta, pero la Biblia no trata de manera específica a eso, a esa cuestión, pero sí la Biblia nos provee principios, que es lo que importa, con los cuales nosotros podemos tomar buenas decisiones. Y el cristiano debe de votar por quien Dios quiera que gane en las elecciones. Porque hay dos tipos de candidatos. Está el candidato que Dios quiere y están los demás candidatos que Dios no quiere. Sin embargo, a veces el candidato que Dios quiere no es elegido, sino que es elegido el que Dios no quiere, y entonces trae maldición al pueblo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que se elija el candidato que Dios quiere? Bueno, pues yo debo de orar al Señor, preguntarle, como lo haría para cualquier cuestión de mi vida, cualquier proyecto que yo tenga, preguntarle al Señor, ¿por quién tú quieres que yo vote? Ahí yo consultando la dirección del Espíritu Santo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, entonces Dios puede darme una guía para saber por quién yo debo votar. Dos personas pueden tener diferentes candidatos dependiendo de lo que el Espíritu Santo quiera. Lo que importa es que nosotros tomemos una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Entonces, tomando esto en consideración, ya podemos ver además por qué debemos de votar. Así es. Debemos de votar porque los cristianos hemos adquirido derechos a través de nuestra historia y necesitamos poner a valerlos. Y tenemos una voz que debe de ser escuchada. Nosotros pagamos impuestos, igual que todos los demás grupos sociales. Tenemos un largo historial como grupo social, los evangélicos, los cristianos, los católicos y los demás grupos religiosos también. Tenemos un gran historial también de aportes a nuestro país, a la sociedad, a la gente. Muchísima gente viene con problemas de drogadicción a la iglesia y la iglesia, por medio de Cristo, le ayuda a superar su problema. Muchas personas vienen con problemas familiares, a punto de divorciarse, y el Señor los ayuda. Entonces nosotros hacemos un aporte social y eso también nos califica para poder exigir y demandar a las autoridades de lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a ir resumiendo. Hay dos tipos de candidatos. Está el candidato que Dios quiere y el que Dios no quiere. Ahora, a veces Dios permite que sea elegido el candidato que Dios no quiere para castigar al pueblo. Y tenemos el caso de Saúl con David. Había una persona que era el que Dios quería, que era David, pero había alguien que era el favorito del pueblo. Y el pueblo lo seleccionó en base a cualidades físicas. Ellos querían un rey, ellos querían estar como al nivel de las demás naciones de la tierra, de su alrededor, de su época. Querían ser modernos, ellos no querían que un juez los dirigiera, y efectivamente estaban oponiéndose directamente a Dios, y el Señor lo tomó así. Entonces, a veces las sociedades se oponen a los principios de Dios, y Dios entonces se da cuenta, porque Dios no puede ser burlado, Dios es muy inteligente, y Dios permite que estas personas que pueden hacerle mal al pueblo sean elegidos. Ahora, ¿qué hacer para que esos que Dios quiere sean los que gobiernen? Bueno, pues debemos de preguntarle a Dios quién es el candidato y votar por esa persona. Y ahí es donde viene la gran la parte más importante, que es el voto en masa, que nosotros debemos de apoyar al candidato que mejor represente los principios bíblicos. Entonces no es que el creyente debe aislarse y decir no voy a participar en temas políticos, o decir no voy a votar, sino, como dices, debe orar y debe ejercer ese derecho como ciudadano. Claro, como persona que ha aportado a la sociedad, también tiene derecho a exigir y a demandar cosas del Estado.
hay también algunos principios que podemos tomar en cuenta, genéricos. En estos días está muy de moda el tema del matrimonio homosexual y también el tema del aborto. Yo diría más bien que los cristianos debemos de apoyar a los candidatos que han hecho declaraciones a favor del derecho a la vida de los bebés que están en el útero de sus madres. Y también debemos de apoyar a los candidatos que promueven el matrimonio de manera tradicional entre las personas de sexos diferentes, ¿verdad? Entre varón y hembra, que así es como el Señor lo ha diseñado desde el principio. Entonces, un candidato que no me ofrezca que va a apoyar esos dos aspectos, no importa lo bueno que puedan ser el resto de sus ofertas, no debemos de apoyar, porque hay cosas que están por encima de lo material, que es lo espiritual. Hay también otros aspectos que pudiéramos considerar. Está el aspecto de la justicia, y es un aspecto muy importante. Quizás no se trata tanto en las campañas electorales, pero el tema de la justicia es muy importante. ¿Cómo hacer para que los jueces no reciban sobornos, para que afecten a los inocentes? ¿Cómo hacer para que las personas asuman las leyes que ya están establecidas para ellos obedecerlos? Es un tema muy importante, porque si hay justicia, pues va a haber seguridad ciudadana, porque si me hace alguien un mal, entonces va a haber un juez que va a castigar eso. Pero cuando hay impunidad, entonces el pueblo gime, la Biblia lo dice: cuando los jueces son corruptos y los gobernantes son corruptos, el pueblo gime. Entonces es importante el tema de la justicia. De la justicia viene también el tema de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, y es importante que los gobiernos sean transparentes y que se hagan avances significativos en el tema de la transparencia, en el tema de la institucionalidad también, que las naciones deben de tener instituciones que puedan responder, que estén autorizadas a responder en cada caso y que se obedezcan lo que digan esas instituciones. También es importante que los poderes públicos seleccionen bien los jueces. Y este es un tema muy importante, que seleccionen bien los jueces de la Suprema Corte, porque esos son los que van a apoyar a la iglesia cuando alguien diga que sus derechos fueron maltratados y que él, como persona homosexual o lo que sea, se sintió maltratado. Bueno, pues tiene un juez que es a favor de los principios bíblicos, y los jueces de la Suprema, ¿quiénes los eligen? Los del Consejo de la Magistratura. Cada país tiene un sistema para escoger a los jueces de la Suprema. Bueno, pues las personas que son encargadas de escoger a estos jueces de la Suprema Corte de Justicia, debemos de tenerlo también en la mira, y escoger quienes obedezcan los principios bíblicos. También, y finalmente, tenemos el tema de la frugalidad en el gasto. Es decir, los gobernantes deben de gastar lo menos posible, de ser lo más eficientes. Así es. Porque lo que estamos viendo es que cualquier cosita pequeña genera un abultamiento en la factura, y eso es, todo esto se paga con mi dinero que yo pago al Estado. Entonces, ojalá los estados pudieran diseñar políticas que permitan la eficiencia de sus ejecutorias, para que no se gaste demasiado para hacer cosas sencillas. Entonces, estos son aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. La seguridad ciudadana es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando la población está segura y todos estamos tranquilos y vivimos felices, las personas podrán enfocarse más en ir a la iglesia, en escuchar la palabra de Dios. Pero cuando está todo el mundo encerrado en la casa, pues se hace difícil las reuniones en la iglesia. Y entonces es importante que los estados puedan garantizar un tipo de seguridad ciudadana, para que la gente pueda salir a evangelizar a la calle, puedan exigir, puedan vivir con más tranquilidad. Eso es algo bíblico. La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, porque ellos pueden hacer que tengamos una vida más estable, de mayor calidad. Así es, amigos, de verdad que ha sido algo muy enriquecedor lo que hemos tratado, y eso es a tomar en cuenta para estas próximas elecciones que se aproximan. Claro. Debemos tenerlo en cuenta como creyentes, tomarlo ahí y tener eso a mano a la hora de ir a ejercer el voto. Claro. Como creyentes no debemos de aislarnos, sino ejercer y pedir a Dios esa dirección.
¿Sabes? Eso es importante, porque de repente alguien quiere introducir leyes que están en contra de nuestros intereses y si no tenemos una comunidad cristiana que está acostumbrada al activismo, sino que deja todas las cosas que ocurran como sea, entonces ahí nos van ganando. Pero cuando estamos acostumbrados al activismo, entonces se tiene que oír nuestra voz. Es importante que nos expresemos. Sí es, y que participemos, porque Claro. eso se trata de participar y de que votemos. Aportar ideas, claro. Entonces, en medio de lo que pasa, y vayamos a ejercer nuestro derecho, oremos estos días que faltan, oremos para que Dios sea quien nos dirija y nos Amén. diga a quién debemos elegir. Amén. Así que, Josías, muchas gracias por compartir con nosotros, de verdad. Bendiciones. Amén.